Buenos días, tardes o noches. Hoy les hablaremos sobre la visita al Munal de los integrantes García Gutiérrez Germán, Flores Alvarado, Juan Carlos, Jiménez Gómez, Manuel Roberto del Grupo 511, Museo Nacional de Arte. La importancia de la colección pictórica, así como la influencia del arte para el desarrollo del ser humano y sus aportaciones a la sociedad actual. El Museo Nacional de Arte del Munal de la Ciudad de México ocupa el antiguo Palacio de los Condes de San Mateo del Valparaíso, construido en 1740 en el estilo barroco. Su fachada de piedra y balcones de hierro reflejan la opulencia colonial. En el siglo XIX tuvo varios usos hasta que en 1982 el arquitecto Felipe Leal lo adaptó como museo, modernizando sus instalaciones sin perder su carácter histórico. El interior fue renovado para crear amplias salas de exhibición, conservando el atrio central y la escalera principal. La distribución respeta el diseño original, optimizando la circulación y conservación de obras, integrando materiales modernos como vidrio y acero en la arquitectura colonial. El patio central destaca por su juego de luces y sombras conectando las salas. La restauración equilibró la conservación histórica con la incorporación de tecnología, logrando un espacio que combina lo colonial y lo contemporáneo, reflejo de la evolución arquitectónica de la Ciudad de México. El Munal, ubicado en el antiguo Palacio de Comunicaciones, alberga una importante colección de arte mexicano del virreinato al siglo XX. Su arquitectura neoclásica y Art Nouveau lo convierte en un país referente cultural del país. El renacentismo surgió en Italia en el siglo XV buscando simetría, proporción y el enfoque racionalista con el ser humano como centro. En pintura se perfeccionaron técnicas como el óleo y los frescos, y la escultura y arquitectura se tomaron influencias clásicas. En el Munal varias obras virreinales adoptaron técnicas renacentistas como la perspectiva y la proporción idealizada. Ejemplos incluyen autorrelieves y representaciones religiosas basadas en los principios como simetría, el claroscuro y el detalle anatómico. El manierismo, surgido en Italia hacia 1520, se caracteriza por la artificialidad, expresividad y composiciones complejas, alejándose de un equilibrio renacentista. Algunas obras virreinales del Munal muestran influencia en este estilo. Una de ellas es el Matrimonio de San Lorenzo. En el Munal representa simbólicamente la unión entre San Lorenzo y la iglesia, reflejando su devoción y sacrificio. Con el estilo manierista y algo del barroco, resalta la intensidad de su fe a través de un enfoque dramático y detallado. El arte barroco, surgido en el siglo XVII, se caracteriza por su dramatismo y emoción y movimiento, y en constante con el Renacimiento, influenciado por la Contrarreforma, buscaba impactar al espectador. El Munal conserva una importante colección barroca virreinal, destacada por su exuberancia y ornamentación. El rococó, nacido en Francia durante los reinados de Luis XV y Luis XVI, se caracteriza por su ligereza, gracia y decoración refinada. Dirigido a la aristocracia, refleja el auge de la burguesía y el rol de la mujer en el siglo XVIII. La obra La Divina Pastora representa a la Virgen María con el Niño Jesús y rodeada de ovejas, simbolizando su rol como pastora de almas. La obra refleja la devoción cristiana popular del siglo XVIII, asociada con la protección y salvación. Es un símbolo de consuelo y esperanza en el contexto religioso y cultural de la Nueva España. El arte neoclásico, surgido en Europa a mediados del siglo XVIII como reacción al barroco, retomó la estética grecorromana, enfocándose en el orden, la armonía y la racionalidad. Influenciado por la Ilustración, promovió una visión cívica del arte frente a la ornamentación del rococó. Del mismo estilo, El suplicio de Cuauhtémoc es una pintura de Leandro Izaguirre creada en 1892 que representa la tortura de Cuauhtémoc por los conquistadores españoles, quienes intentaban obtener la ubicación del tesoro de Tenochtitlán. La obra resalta el contraste entre la violencia de los españoles y la valentía de Cuauhtémoc. Ahora, el romanticismo, movimiento del siglo XIX, reaccionó contra el clasicismo al priorizar la expresión emocional, la libertad y la exaltación de la naturaleza y la nacionalidad. Buscaba capturar lo sublime y lo desconocido. Las travesuras del amor es una pintura que aborda alegóricamente el tema del amor, mostrando a Cupido y escenas lúdicas que presentan sus efectos impredecibles como el deseo, el engaño y la pasión. La obra combina humor y sensualidad para exponer cómo el amor puede ser tanto una fuerza sublime como juguetona, provocando confusión o conflicto. El impresionismo, nacido en Francia a finales del siglo XIX, se caracteriza por capturar impresiones visuales de luz y color con pinceladas sueltas. Surgió como reacción al arte académico influenciado por la burguesía, el positivismo y la fotografía.
Diálogos de vanguardia hace referencia al intercambio de ideas entre movimientos artísticos y literarios del siglo XX que buscaban romper con las normas tradicionales y reflejar la transformación del mundo moderno. Estos movimientos experimentaron con el lenguaje y la estructura de las obras proponiendo una libertad total en la creación. El expresionismo, nacido en Alemania a principios del siglo XX, se caracteriza por la representación distorsionada de la realidad para expresar emociones intensas como la angustia y la alineación. El movimiento influyó en la pintura, literatura, cine y arquitectura, dando al arte un papel de liberación emocional. La exposición Huella Indeleble destacó su versatilidad con obras que van desde carteles europeos hasta su época negra, retratos de mujeres, escenografías y arte abstracto. También se mostró su influencia como maestro de artistas como Rufino Tamayo y María Izquierdo, subrayando su impacto profundo y silencioso en el arte mexicano. El cubismo, desarrollado entre 1907 y 1917 por Pablo Picasso y George Braque, rompió con las normas tradicionales del arte al representar la realidad mediante figuras geométricas. Este movimiento marcó el inicio de las vanguardias artísticas del siglo XX, desafiando la realidad renacentista. La obra Paisaje Zapatista refleja la relación entre la naturaleza y la lucha del ejército zapatista durante la Revolución Mexicana, simbolizando la conexión entre los campesinos y su tierra de búsqueda de justicia agraria. La pintura resalta la importancia de la tierra y la identidad y la lucha del pueblo mexicano. Ahora el futurismo, nacido en Italia en el siglo XX, rompió con la tradición para exaltar la velocidad, la tecnología y la modernidad, simbolizando fuerza, agresividad y libertad creativa. El retrato de Julien Compton busca resaltar sus características físicas y personalidad, reflejando su estatus social y el contexto cultural de la época. Aunque no tiene un trasfondo simbólico o histórico destacado, la obra forma parte de la tradición de retratar a individuos representativos de una clase social. El surrealismo. El surrealismo es una corriente de las artes plásticas contemporáneas que busca expresar lo irracional, onírico e inconsciente. El surrealismo liberó el arte de restricciones racionales ofreciendo un lenguaje visual cargado de misterio, simbolismo y provocación. En el mural ha sido escenario de exposiciones significativas que han explorado el surrealismo. Una de las obras del surrealismo son Vasos Comunicantes, hecha en 1974 por Octavio Paz. Es un ensayo en el que explora la conexión entre el arte, política y la existencia humana, utilizando la metáfora de los vasos comunicantes. Paz examina cómo los movimientos como el marxismo y el surrealismo influyeron en su pensamiento. El dadaísmo, nacido en 1916 en Zúrich bajo Tristan Tzara, se caracterizó por el caos, el azar y la oposición al orden establecido. El mural conserva obras que reflejan esta influencia, como por ejemplo el brindis. Esta es una escena de la celebración en la que los personajes comparten un momento de alegría y camaradería a través de un acto de brindar. Este gesto simboliza una unión de amistad y la festividad en contextos más profundos. También hay una sala de la piedra al barro. Esta muestra la tradición del arte mexicano desde el academicismo europeo hacia una identidad nacional por revolución. Esta simboliza el paso de la piedra al barro. Se enfoca en temas como la vida rural y la crítica academicista, destacando el uso de materiales locales, técnicas y tradicionales. Un ejemplo de esto sería el descenso de Cristo, hecha por Felipe Sojo, que representa el momento dramático cuando el cuerpo de Jesús es retirado de la cruz tras su crucifixión. También hay una sala de colección virreinal, esta, donde esta abarca del siglo XVI al siglo XVIII, fusionando influencias europeas e indígenas. Esta incluye pintura barroca religiosa, esculturas policromadas, retablos dorados y pinturas de castas. Un ejemplo sería el retrato de Doña Inés de Velasco, hecha por Baltasar de Echave Orio, donde muestra una dama de la alta sociedad novohispánica del siglo XVII, con un estilo realista, donde resalta su postura, vestimenta lujosa y simboliza su estatus social. También pudimos interactuar con algunas actividades del museo, como por ejemplo algún tipo de sellos o donde nos mostraban distintos tiempos y cambios de las obras y distintos cambios de las obras. Como conclusión, al finalizar nuestra visita al mural, reafirmamos la importancia de investigar y reflexionar sobre el arte de México y el mundo. Cada obra solo refleja una época o técnica, sino que también una identidad y cultura humana. Como agradecimiento, quiero agradecer al Museo Nacional de Arte por brindarnos la oportunidad de explorar su colección. Como estudiante de preparatoria, esta experiencia me ha permitido adentrar en el mundo del arte y comprender su relación histórica